Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Limpia mi mente, mis oídos, mis ojos, mi boca, mi corazón. Si hay algún pecado oculto en este servidor, quítalo, Señor. No quiero ser ningún obstáculo para ti, para tu palabra. Porque el hombre que se atraviesa en tu camino, ay de él. Por tal motivo no quiero, Señor, ser ningún obstáculo. Limpia esta boca y permite, Señor, que por estos labios de barro tu palabra sea compartida. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Los hombres del Salmo primero. El justo y el pecador. Salmo 1, versículos 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Estimados oyentes, el primer salmo presenta dos temas centrales que vuelven a aparecer una y otra vez en otros muchos salmos. El hombre justo y su contraste con el hombre malo. La importancia de la ley de Dios. En cuanto al contenido de este salmo, el escritor nos presenta al hombre justo, aquel que tiene su delicia en la ley de Dios, en contraste con el hombre impío, aquel que sigue el camino de los pecadores. Y por supuesto, nos va a indicar también cuál es el fin de cada uno de ellos. Bendición y vida al justo y maldición y muerte al impío. En cierto sentido, el propósito del salmista es colocarnos al comienzo de estos dos caminos, a fin de que tomemos la elección correcta después de informarnos sobre ambos. Y evidentemente cada hombre y mujer debe optar por uno de ellos y asumir todas las consecuencias de su propia decisión. Al fin y al cabo, hay solo dos caminos en la vida. O reverenciamos a Dios y le amamos, o por el contrario, vivimos de espaldas a Él, ignorando sus mandamientos. Bienaventurado el varón. El salmo comienza con una verdad incuestionable. Dios desea que los hombres sean felices y dichosos. Esto es lo que significa el término hebreo que aquí se traduce por bienaventurado. Y en realidad, para darle el verdadero sentido y fuerza, deberíamos leerlo como una expresión exclamativa. ¡Oh, la felicidad del varón! ¡Qué feliz el varón! Ahora bien, el anhelo de felicidad es universal, pero ¿es realmente posible llegar a ser felices? La respuesta dependerá de lo que entendamos por ser felices. Para muchos tienen que ver con la ausencia de todo sufrimiento.
y la posesión de todo lo deseado en circunstancias de bienestar permanente asegurado. Visto desde otro punto de vista, en un mundo con tanto dolor como el nuestro, es difícil pensar en llegar a un estado de felicidad completo. Por otro lado, observamos que personas que tienen ese tipo de abundancia y seguridad, no por eso llegan a ser felices, sino que dan muestras de seguir sintiendo una profunda sensación de insatisfacción que en algunas ocasiones intentan llenar con otras cosas que a veces pueden ser incluso peligrosas y nocivas para sus propias vidas. Pero la felicidad o bienaventuranza de la que el Salmo nos habla no tiene que ver con las posesiones que la persona tiene o con sus circunstancias temporales, sino que se basa en tener una correcta relación con Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Miremos cómo lo resumía otro salmo. El Salmo 4:7-8 dice: Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En otros pasajes se expresan también algunas de las causas que producen este tipo de felicidad. Salmo 32:1-2 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cómo suena esto de bonito, no? ¿Cómo suena esto de celestial? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 33:12 dice: Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Salmo 2:12 dice: Bienaventurados todos los que en él confían. Job 5:17 dice: Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Mateo 5:3: Bienaventurados los pobres de espíritu. Estimado oyente, por lo tanto, puesto que esta felicidad no depende de las posesiones o circunstancias por las que atravesemos, sino de una correcta relación con Dios, se trata de una felicidad que está al alcance de todos por igual, sin acepción de personas. El salmista inspirado quiere ayudarnos a corregir la visión equivocada del hombre que piensa que la verdadera felicidad viene por vivir dando satisfacción a todos nuestros apetitos al margen de los mandamientos de la ley de Dios. Esta es una terrible equivocación de la que constantemente nos quieren convencer desde la televisión, la radio, cine, revistas, internet, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos nos sugieren de una y mil maneras que la permisividad es el camino para alcanzar una vida plena de gozo. Gran mentira. Pero desde el consejo bíblico, esta es una ilusión falsa y peligrosa. Miremos las características del hombre justo. A continuación, el Salmo nos va a facilitar una serie de características del hombre que es verdaderamente bienaventurado o feliz. Se trata del hombre que más tarde describirá como justo y que nosotros asociamos en el Nuevo Testamento con un verdadero creyente. Notemos que empieza describiendo su carácter por medio de tres fases negativas. No anduvo, no estuvo, no se ha sentado. El salmista, igual que nosotros, veía
un mundo a su alrededor donde prevalecía la maldad, y en ese contexto cualquier creyente que quiera ser justo tendrá que decir no, no, no a mucho de lo que el mundo dice sí, sí, sí. Esa es la parte necesaria de carácter fuerte que se necesita de la santidad. Aunque, como veremos después, el verdadero justo no es simplemente aquel que no hace ciertas cosas malas, sino que sobre todo se caracteriza por una actitud diligente que le lleva a amar y cumplir la ley de Dios. Primero, que no anduvo en consejo de malos. Para ser bienaventurado o feliz, la primera condición es no andar en los consejos de los malos. Esto implica necesariamente elegir bien nuestras compañías. Aquí se trata de evitar caminar junto a los malos, es decir, con aquellos que, habiendo roto con los principios morales de la ley de Dios, viven de espaldas a Él, haciendo lo que les apetece, sin someterse a ninguna norma divina, simplemente dejándose llevar por sus propios deseos mundanos. El andar con los malos es peligroso, porque siempre nos quieren influir con sus consejos y su forma de pensar a fin de alejarnos de Dios. Pero el hombre justo no puede establecer su estilo de vida con base a las recomendaciones o sugerencias de los hombres perversos, sino por la ley de Dios. Esto nos recuerda que la mente es el primer bastión que debemos defender, porque en ella está la llave que permite entrar a conquistar el resto de la personalidad. Según de Corintios 10, 3, 6. Segundo, ni estuvo en camino de pecadores. La idea es que no se detuvo en camino de pecadores. Esto guarda relación con lo anterior, aunque vemos cierto progreso en la recomendación, puesto que el justo no escucha los pensamientos y consejos del impío, tampoco se encontrará donde estos impíos están. Ahora bien, es interesante notar que el término con el que se describe en esta ocasión a los impíos son llamados pecadores. La idea de la palabra original tiene que ver con errar el blanco. En este contexto, el pecador es alguien que ha equivocado las verdaderas metas de su existencia, porque en lugar de tener como su principal objetivo el vivir de acuerdo al propósito de su creador, vive para sí mismo y su propia exaltación. Y por supuesto, el ser humano no encuentra en ese tipo de vida lo que espera, porque lejos de alcanzar la grandeza o la plenitud, lo que halla es la esclavitud moral, la degradación y la muerte. Por todo esto, no es de extrañar que el justo no quiera estar en la compañía de los pecadores. Tercero, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nuevamente vemos el declive que se produce cuando el hombre se acerca a los pecadores. Comienza por escuchar sus consejos y asumir sus ideas. Luego se junta en su compañía asumiendo su estilo de vida y, finalmente, pierde todo temor y respeto, terminando por burlarse de los principios de Dios y de aquellos que lo siguen. Son los escarnecedores, aquellos que tienen una conciencia endurecida y que a sus malas acciones añaden sus burlas contra todo aquel que no piensa ni vive como ellos. Estos son los burladores que andan según sus malvados deseos
y se ríen de los juicios de Dios. Segunda de Pedro 3:4, Judas 1:18. Una situación cada vez más presente en nuestros días. ¿Cierto que sí? Por supuesto, el justo evita pasar tiempo con estos escarnecedores, porque tanto sus conversaciones como su estilo de vida están en contra de los principios de la palabra, y su fidelidad a Dios le impone una separación de aquellos que claramente son enemigos del Altísimo. Cuarto, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Estimado oyente, ahora notamos que frente al consejo de los malos, el piadoso escucha, ama y se somete a la ley de Dios. Más arriba hemos señalado que la batalla empieza en el terreno de los pensamientos y que cuando se logra conquistar la mente, entonces la vida entera queda moldeada de acuerdo a esos pensamientos. Y de ahí la importancia de elegir también qué tipo de influencias debemos de aceptar. El hombre justo ya no se deleita en las cosas del mundo, sino que como niño recién nacido tiene hambre espiritual y anhela la leche espiritual no adulterada que se encuentra en la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:3. Ahí está su auténtico deleite, porque es en ella donde conoce a Dios y así puede llegar a establecer una relación correcta con Él. Ahora bien, preguntamos, ¿cómo podía el salmista deleitarse en la ley de Dios si el apóstol Pablo decía que todos los que están bajo la ley están bajo maldición? Gálatas 3:10-13. Esta pregunta es importante porque nos lleva a pensar en dos usos diferentes que se puedan hacer de la ley. Uno bueno y otro que, obedecido en su tiempo, hay que reconocer que es un fin que será abolido y cuando llegue el tiempo de reforma de las cosas. Eso quiere decir que hay un gran contraste entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia de Dios. En primer lugar, es cierto que Pablo hablaba de la maldición de la ley, pero notamos en el contexto de esas citas bíblicas que se refería con ello a aquellas personas que intentaban conseguir su salvación por medio del cumplimiento de la ley. En ese caso, puesto que no hay nadie que consiga cumplir perfectamente todos los mandamientos de la ley divina, inmediatamente quedamos bajo la condenación de Dios. Desde ese punto de vista, la ley no puede producir gozo. La ley produce tristeza y frustración. Sin embargo, encontramos que con frecuencia los autores bíblicos se referían también al deleite que les producía la ley de Dios. Además de este salmo que estamos estudiando, todo el Salmo 119 deja constancia del amor del salmista por los estatutos divinos. E incluso el mismo apóstol Pablo confesaba que él también se deleitaba en la ley de Dios. Romanos 7:22. Ellos podían pensar de esa manera porque veían en la ley de Dios el medio por el cual conocer a Dios y establecer un tipo de vida que le agrada. Por supuesto, esto implicaba necesariamente que previamente habían sido justificados por la gracia de Dios, no por sus propios méritos, porque por ese camino, como ya hemos visto, la ley solo podía producir maldición, porque la persona que incumplía la ley de Dios en un solo punto acarreaba el juicio de Dios. Notemos también, estimado oyente, que el salmista no solo se deleitaba al leerla, sino que también lo hacía
al meditar en ella. Esto es importante porque la palabra de Dios no nos ha sido dada para satisfacer nuestro intelecto, sino para que vivamos de acuerdo a sus instrucciones. Por esa razón se hace tan necesaria su adecuada meditación. En este sentido, podríamos decir que la meditación es para el alma lo que la digestión es para el cuerpo. Es necesaria a fin de poder hacer nuestra la palabra y que llegue a ser parte de nuestro ser interior. Jeremías 15:16, Ezequiel 3:3, Apocalipsis 10:9. El salmista meditaba en la palabra de día y de noche, lo que implica que le acompañaba en todo momento. Con ello pretendía fijarla en su mente y corazón a fin de experimentar en la vida su saber y su poder. Es importante subrayar que no se trataba de una meditación ocasional en su palabra. Cuando se hace de ese modo, la palabra apenas llega a tener efecto en la vida. Por el contrario, es necesario desarrollar el hábito de meditar constantemente en ella para que cumpla plenamente su propósito en nosotros. Recordemos el mandamiento que se le dio a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El actual estilo de vida, caracterizado por la prisa, la inquietud y la ansiedad, no favorece la meditación o la reflexión de la palabra de Dios. De ahí que en nuestros días mucho del conocimiento de la palabra de Dios sea superficial y afecte también superficialmente a la conducta. Se escuchan sermones intelectuales, pero sin el espíritu. Esa es la razón por la que luego fácilmente adoptamos los criterios de la sociedad secularizada en la que vivimos, contrarios a los consejos divinos en su palabra. Así pues, la meditación pausada en la palabra, bajo oración y ayuno, es una de las grandes necesidades de la Iglesia del Señor en estos últimos días. El fin del camino de los justos. Primero, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Estimado oyente, ahora el salmista compara al justo con un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Quizás él pensaba en algunas regiones de Israel que se caracterizaban por su aridez y escasa vegetación por causa de la falta de agua. Pero en medio de esa tierra desértica, de vez en cuando se producía el milagro de algunos espacios donde de repente aparecía una vegetación exuberante. Eso se debía a las aguas corrientes que atravesaban aquella región. Allí los árboles podían absorber en el suelo húmedo las sustancias necesarias para mantener su vitalidad y belleza. El salmista veía al hombre justo como un árbol de ese tipo. Veamos un cuadro similar en otro salmo. Salmo 92, 12, 14. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esta comparación es muy acertada, porque el creyente vive también en medio de un mundo donde no hay vida espiritual a su alrededor. Y no es difícil imaginarlo como un desierto en el que fácilmente se seca cualquier planta. De ahí la necesidad de beber constantemente en las corrientes de agua
de la palabra de Dios. Esto se consigue creyendo como está escrito Juan 7, 38, 39. No como interpretemos la palabra o nos parezca. Ahora bien, existe el peligro de que el creyente, del mismo modo que el árbol que está plantado junto a corrientes de aguas vivas, no sienta la necesidad de profundizar sus raíces, ya que encuentra el agua con facilidad en las capas superiores del terreno. Pero esto solo puede ser causa de graves problemas a la larga. Solo hará falta que sople un poco de viento fuerte para que el árbol sea desarraigado. Debemos tener cuidado con esto, porque la facilidad que muchos cristianos tienen para acceder a la palabra de Dios los puede llevar a no valorarla suficientemente y a no profundizar en el conocimiento de ella. Segundo, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Como veíamos, es la persona que se nutre adecuadamente de la palabra de Dios, incorporando sus enseñanzas a su vida, la que finalmente llevará fruto y su hoja no caerá. Esto es lo que da sentido a la existencia del árbol, que dé fruto y produzca belleza. Y esta debe ser también la meta de todo hombre. Debemos producir fruto para Dios y vivir de tal manera que se pueda decir que nuestras vidas reflejan la belleza de Dios, nuestro Creador. Notemos también que dice que da su fruto en su tiempo. Cada árbol tiene su tiempo para dar fruto y, por supuesto, da su fruto de acuerdo a su especie. Así también, el creyente manifestará diferentes frutos en distintos momentos. Habrá ocasiones que será fruto de labios que confiesan su nombre, Hebreos 13:15, de comunión y edificación, Romanos 1:13, de santificación, Romanos 6:22, de ofrendas económicas, Romanos 15:28, de conversiones, Romanos 16:5, de buenas obras, Colosenses 1:10, de justicia y paz, Santiago 3:18, de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Pedro 1:8. Y por supuesto, lo más importante, fruto de un carácter como el del Señor Jesucristo. Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Otro detalle interesante, estimado oyente, en cuanto al justo, es que su hoja no cae. Esto quiere decir que su hoja no se marchita, sino que mantiene en todo tiempo su frescura y vitalidad. Es inmune al deterioro que provoca la sequía. Y así será el creyente que está bien arraigado en Dios y en su palabra. Veamos cómo lo expresó el profeta Jeremías. Jeremías 17:8 dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Punto número 3. Y todo lo que hace prosperará. Por supuesto, lo que aquí se está asegurando no es el éxito tal como se conoce en el mundo. No. Es verdad que el creyente que vive bajo los principios éticos de la ley de Dios, laboriosidad, honradez, tenacidad, confianza, optimismo, tendrá muchas posibilidades de prosperar en todas aquellas empresas comerciales que emprenda. Pero el énfasis que el salmista expresa aquí está en otro tiempo de prosperidad. No olvidemos que
a los ojos de Dios, mucho más importantes que los logros temporales, está el desarrollo del carácter de sus hijos para parecerse más al modelo que encontramos en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se refirió a esto cuando expresaba que la adversidad y el sufrimiento que podamos atravesar en esta vida presente pueden hacernos prosperar en la formación de un carácter maduro, que es lo que realmente le agrada a Dios. Romanos 5:3-5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No olvidemos que, en último término, lo que es realmente importante y en lo que debemos prosperar es en la obra que Dios está realizando dentro de nosotros mismos, porque eso nos acompañará en la eternidad, mientras que dejaremos todo lo demás en este mundo. Vamos a mirar el hombre malo. En contraste con el justo, ahora se nos presenta el malo, también descrito en otras partes como perverso o inicuo. Varias de sus características ya han aparecido anteriormente, pero ahora se nos dan otras más. Veamos algunos detalles de los malos. Primero, son como el tamo que arrebata el viento. La escena que ahora se nos sugiere es tomada de la vida agraria, el campo. Específicamente tiene que ver con la práctica de aventar el trigo de una vez que había sido trillado, a fin de separar el grano de la cáscara y la paja. Cuando era lanzado al aire, el grano, por su mayor peso, caía al suelo, mientras que el tamo, ese polvo o paja muy menuda que lo recubría, eran llevados lejos por el viento. El malo es comparado aquí con el tamo que arrebata el viento, sugiriéndonos diferentes ideas. Ese tipo de hombre se distingue por lo insustancial de su personalidad. Tal vez pueda ser rico, poderoso, divertido, alegre, pero carece de las cualidades esenciales del hombre que conoce a Dios. Por otro lado, la figura nos indica cuál es el verdadero valor de estas personas. Personas a las que a veces nosotros admiramos, tales como artistas, estrellas de cine, futbolistas, cantantes, multimillonarios. Quizás desde el punto de vista del mundo que estas personas pueden ser influentes, pero en la presencia del Señor no dejan de ser humo y neblina que dispersa el viento. Qué triste cuando los creyentes tienen a este tipo de personas malas y turbias como sus puntos de referencia en la vida y tristemente los imitan. Tampoco tienen firmeza en sus convicciones. Cambiarán de una postura a otra según convenga a sus intereses personales. Al estar lejos de Dios, carecen del peso moral necesario para ser inamovibles frente a la temporalidad de las cosas del mundo. Una vez que la mies es trillada y ha sido aventada, al campesino solo le preocupa el grano. La paja queda a merced del viento porque no sirve para nada. Por supuesto, esto no quiere decir que las obras de ciertas personas que no conocen a Dios carezcan de todo valor social. Pensamos, por ejemplo, en las aportaciones que muchos investigadores científicos, reformadores sociales o inventores han podido hacer a la humanidad. Sin embargo, aunque sus obras puedan haber contribuido a nuestro bienestar, desde el punto de vista bíblico, muchas de ellas carecen de valor
a los ojos de nuestro Dios, porque no nos ayudan en manera alguna a mostrar el sentido último de la vida o los principios básicos para ordenarla de acuerdo a los valores divinos. Pueden ser avances tecnológicos o en el campo de la salud que nos facilitan una mejor calidad de vida, pero no logran mejorarnos moralmente ni tampoco librarnos de nuestros odios y desmesuradas ambiciones. El punto de vista correcto es la que nos ofrece la Biblia. Para Dios, el justo es como un árbol firme, permanente, fructífero y hermoso, mientras que el malo no pasa de ser como el polvo que se lleva el viento. Miremos el fin de ambos caminos. Primero, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Llegará un día de juicio para todos, y entonces la verdad última de las cosas será revelada con claridad. Pregunta: ¿qué ocurrirá en ese momento? Aquí se nos presenta un adelanto. Los malos no se levantarán en el juicio. Cuando Dios se disponga a juzgar a los hombres conforme a sus principios de justicia, los malos sentirán una profunda vergüenza y no podrán levantarse para defenderse. Por supuesto, no es esto lo que ocurre hoy. Cuando los impíos hacen prevalecer su voluntad y logran incluso cambiar las leyes para que se adapten a sus preferencias, pero no será eso lo que ocurrirá en el alto tribunal de Dios. Allí la justicia prevalecerá eternamente. Ahora, es frecuente encontrar que a lo malo se le llama bueno y de lo bueno se dice que es malo. También la cizaña se camufla entre el trigo, pero todo eso dejará de ocurrir cuando Dios juzgue a los hombres. Entonces todo quedará al descubierto y será juzgado de acuerdo a los principios divinos, colocando cada cosa en su lugar. Aleluya. Los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos. El destino final del justo y de los pecadores quedará completamente separado. Los impíos no formarán parte de la eterna congregación del pueblo de Dios. Segundo, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El juicio divino se desarrollará de acuerdo al conocimiento exacto e íntimo que Dios tiene de cada hombre. Por lo tanto, será un juicio justo sin equivocaciones. Todo está escrito en los libros de la vida, de la conciencia, de las buenas obras, de la palabra escrita. Y aquí se nos anticipa cuál va a ser el fin tanto del camino de los justos como de la senda de los malos. Vemos que mientras Dios aprueba con complacencia la vida de quienes le obedecen, el camino de los malos desaparecerá, dejándolos en una situación de perdición completamente a la deriva. Todos sus proyectos y planes perecerán. Muchas personas hablan del juicio de Dios como si no tuvieran idea de cuál será el veredicto que escucharán en él. Pero vemos que no hay base para esa incertidumbre, porque Dios ya ha revelado de antemano lo que ocurrirá. Es más, en muchas ocasiones, un adelanto de lo que espera a muchas personas ya se hace patente mientras están en esta vida. Pensamos, por ejemplo, en personas que sufren ciertas enfermedades como consecuencia de una conducta libertina o por la esclavitud a algún tipo de adicción.
alcohol, drogas, etcétera, etcétera. Vemos el desastre familiar y social de otros por causa de actitudes orgullosas y caprichosas. La soledad de muchos como consecuencia de su egoísmo. Pero todas estas situaciones no pasan de ser pequeños adelantos de un juicio que tendrá consecuencia de una dimensión muy superior en la eternidad. No lo olvidemos. La forma en la que vivimos aquí tiene consecuencias en nuestra vida, en el presente, pero mucho más en la eternidad. Por eso, el Salmo concluye con una invitación de parte de Dios a considerar con mucha seriedad cómo vivimos. El apóstol Pablo hizo un llamamiento similar, Gálatas 6, 7, 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Todos nosotros nos encontramos constantemente ante estos dos caminos y hemos de decidir cuál de los dos escogeremos: la senda de los justos o la senda de los malos. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Que tu palabra llegue a tantos corazones necesitados, comenzando por este servidor. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Yo anduve perdido, rompió aquellas